Hola, bienvenido a este cuarto video en el cual vamos a hablar sobre la ecuación de continuidad. En esta sección trataremos el siguiente caso, que el principio físico de que la masa se conserva. En otras palabras, sabemos que la masa no puede ser creada ni destruida. Como dije, vamos a hablar sobre la conservación de la masa y para comenzar, me gustaría recordarles que como vimos anteriormente, la ecuación de continuidad puede calcularse de forma diferencial o integral. En la clase de hoy solo nos limitaremos a calcularla de forma diferencial para el mejor entendimiento de ustedes. De igual manera, al final de este video mostraré todos los casos o las formas de calcular la ecuación de conservación de la masa. O sea, no vamos a desarrollar el cálculo, pero sí voy a mostrar cómo se ve, ¿cierto? Cómo se ve la forma integral y la forma diferencial para diferentes casos, para volumen de control y elementos infinitesimales. Antes de comenzar, me gustaría definir, quizá le es familiar, el concepto del flujo másico a través de una superficie de control, el cual está definido por la siguiente fórmula, la cual podemos decir que este flujo másico depende directamente de la velocidad normal a la superficie, ¿cierto? Que está designado por la letra V. Luego está designada por la densidad del fluido y por último por el elemento de la superficie de control. Ahora, para este caso infinitesimal vamos a considerar un elemento infinitesimal. ¿Por qué? Porque lo que voy a desarrollar, como dije, lo que voy a desarrollar es la ecuación de continuidad para un elemento infinitesimalmente pequeño, fijado en el espacio, que no se mueve, sino que el fluido se mueve a través de este. Este modelo de flujo se muestra en la siguiente figura, acá en la parte izquierda. Por comodidad adoptamos un sistema de coordenadas cartesianas donde la velocidad y la densidad son funciones del espacio y el tiempo. Por lo tanto, lo que puedo decir o definir es velocidad u es una función de x y z y t. Lo mismo con v. De igual manera, la presión se define a partir de las coordenadas cartesianas y el tiempo. Es importante que tengan esto en cuenta. Ahora, en este espacio que está de este elemento, yo lo que declaré fue, o lo que dije, vamos a utilizar pequeña distancia, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la distancia de x para limitar una de las caras de x, de y y de z. A través de este elemento fijo existe un flujo de masa. Y este flujo de masa considera las caras, por ejemplo, si hago el flujo de masa desde izquierda a derecha, que es lo que vamos a ver a continuación, uno tiene que considerar o tener en consideración cuál es el área en la cual se está proyectando este flujo másico. Entonces, partamos por el flujo en X. En flujo o sea, a través de este elemento fijo, como dije, existe un flujo de masa. Si consideramos en este caso la cara izquierda y derecha del elemento que son perpendiculares al eje X que habíamos definido, que acá se encontraba X, ¿cierto? ¿Sí? El área de estas caras, sabemos que si habíamos dicho que esto era de X, por lo tanto el área de estas caras, este sería de Z y de Y, ¿cierto? Entonces eso lo voy a dejar bien marcado acá y quiero que lo tengan definido, ¿cierto? Ahora, al principio dijimos que el flujo másico está definido a través de esta fórmula, ¿cierto? En el lado izquierdo vemos que se encuentra la densidad, se encuentra la velocidad y se encuentra el área. Por lo tanto, los elementos son correctos o la descripción es correcta. Ahora, en el lado derecho ocurre una pequeña variación, ¿cierto? Esto ya es un término más avanzado porque este es el desarrollo de una serie de Taylor, este término que está acá. Pero como lo puedo describir es, si lo vemos en un caso más simple, si acá tenemos la velocidad u, lo que vamos a tener acá es la velocidad u más delta u, ¿cierto? Porque hay una pequeña variación. Y este delta u se define a través de una serie de Taylor y por lo mismo podemos definirlo de esta manera.
Ahora, como para dejarlo un poco más claro, los elementos que se encuentran presentes en este término del lado derecho constituyen los mismos elementos que habíamos dicho, ¿cierto? Acá se encuentra la densidad, lo mismo que se encuentra acá, más por una velocidad. Acá también tenemos la velocidad y tenemos un área. Eje Y tenemos un caso muy parecido, ¿cierto? Solamente que a diferencia, la velocidad que trabajamos acá es U, ¿cierto? Y en el caso del eje Y, tenemos el cambio en velocidad se denota con la letra V, y otro cambio sería el área en el cual ha sido proyectada, que sabemos que es dx por dz. Finalmente, pasa exactamente lo mismo, o el flujo de masa por estos tres puntos. No tres puntos, sino por estas tres caras. Debe notarse que U, V y W son positivos por convención en las direcciones positivas, respectivamente. Por lo tanto, las flechas muestran las contribuciones de flujo de entrada y salida de masa a través de los lados del elemento fijo. Si denotamos una salida neta de masa como una cantidad positiva, entonces podemos decir lo siguiente. Voy a hacer un pequeño cálculo y lo que quiero demostrar es que en el flujo neto para X, ¿cierto? Dijimos que en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, y en este caso esto sería la salida. Los que nos queda como resultante, lo voy a colocar acá, entrada. Lo que nos queda como resultado es la siguiente expresión. Sabemos que este término con estos de acá se van a cancelar y lo que nos queda es solamente du, dx, dx, dy, a dz. Quiero recalcar que lo que tenemos acá definimos anteriormente que este era nuestro volumen, ¿cierto? Ahora, si repetimos estos tres pasos, o sea, este mismo paso para el eje Y y Z, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Dijimos que para el flujo neto en la dirección de X se define por esta ecuación. En Y con esta ecuación. En Z con esta ecuación. Ven, lo único que cambia en este caso en el numerador, ¿cierto? Las tres velocidades, o bueno, claro, las tres velocidades que habíamos denotado, y en el denominador X, Y y Z. Pero como pueden ver, mantenemos el mismo volumen. De hecho, eso es lo correcto. El flujo neto, o bueno, en inglés se llama flujo neto, ¿cierto? En este caso sería la suma de estos tres flujos netos en dirección de X y Z. Y como ustedes pueden, lo voy a definir un poco más adelante. Bueno, lo puedo definir ahora, lo voy a definir ahora. El flujo neto. Otra cosa que sabemos es que la masa total del fluido del elemento infinitesimal se encuentra dada por la siguiente fórmula. Lo voy a escribir acá al costado, ¿ya? La masa total se encuentra dada por ρ, ¿cierto? Que uno sabe que la definición de la masa es ρ por un volumen, pero en este caso el volumen es dx, dy, dz. Ahora, la tasa de incremento de la masa en el tiempo dentro de este elemento se encuentra definida por esta ecuación, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, es la variación que tenemos de la densidad por un volumen, pero en el tiempo, es el cambio de la masa en el tiempo. Ahora, el principio físico de que la masa se conserva es cuando se aplica a este elemento fijo, ¿cierto? Y en palabras puedo decir que es el flujo neto de masa hacia afuera del elemento, de lo que sale del elemento, debe ser igual a la tasa de disminución de masa en el tiempo dentro del elemento. Y uno puede notar esta disminución de la masa por cantidad negativa, con un valor negativo. Esta expresión con un valor negativo
es igual a todo lo que sale, ¿cierto? Y si lo pongo de una manera más simple, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Es decir, este flujo que sale es igual a la disminución a la disminución de la masa en el tiempo. Por lo tanto, lo que nos va a quedar es... Ahora, esta expresión la podemos escribir de una forma más elegante y pasar este término de la derecha hacia la izquierda como positivo. Y finalmente lo que tenemos es... Bueno, también se simplifican los volúmenes porque este término son iguales a ambos lados. Y esto es igual a 0. Como vimos anteriormente en algunos de los videos, lo que podemos es simplificar, ¿cierto? Acá tenemos la definición de la divergencia y podemos escribir esta ecuación como de ρ de t más la divergencia de ρ por en este caso, un vector de velocidad, asumiendo que, claro, ρ es uv. Y esto es igual a 0. Y esto le llamamos la ecuación de continuidad en forma diferencial. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, yo les comenté al principio que habían diferentes formas, ¿cierto? Y lo que vamos a ver a continuación son algunos de los casos. En algún punto, bueno, creo que en el primer video hablamos sobre el volumen de control que se encontraba fijo en el espacio y de esa forma uno puede definir a través de otros cálculos la forma integral y conservativa de la ecuación de conservación de la masa, que utiliza una triple integral. Si nosotros utilizamos o decimos que el volumen de control se mueve con el flujo, no que pasa a través como en el caso 1, ¿cierto? Uno debe utilizar acá la derivada material o sustancial que habíamos declarado anteriormente y habíamos dicho que esa era la forma no conservativa. En nuestro caso, lo que hicimos fue ahora desarrollar un elemento infinitesimalmente pequeño fijado en el espacio, el cual está fijo, como dije, por lo tanto el fluido pasa a través de él y encontramos esta ecuación, ¿cierto? En el caso 3. Pero si quisiésemos encontrar la misma formulación de la continuidad de masa para un elemento que se mueve con el fluido, ¿cierto? Tendríamos que de igual manera utilizar la derivada sustancial o material. Y acá es exactamente lo mismo de lo que está arriba, ¿cierto? Hay una forma conservativa y no conservativa, ¿cierto? Ahora me gustaría recalcar esta forma porque es una de las más sencillas de explicar y entender. Ahora, en algún punto mencioné que uno podía saltar o transformar de la forma integral a una forma diferencial, ¿cierto? Y acá lo denoté esto como un camino A, un camino B, ¿cierto? Pero para relacionar ambos cuerpos, ¿cierto? Un volumen de control con un elemento infinitesimal, podemos hacer un par de relaciones, ¿cierto? Y acá tenemos el camino C, que sería transformar de una forma diferencial conservativa a una forma integral conservativa o viceversa. Y un camino D que sería lo mismo de una forma diferencial no conservativa a una forma integral no conservativa. Es importante que tengan esto en consideración. Claro, en los programas de CFD y en muchas de las cátedras de niveles superiores, uno trabaja directamente con la forma integral e intenta resolver esta forma integral. Pero para un curso como el que estamos ahora, es importante quizás reconocer las fórmulas, ¿cierto? Que todas son igual a 0. Y que trabajamos con la densidad, ¿cierto? La velocidad y una variación del tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese sería como un caso no estacionario. Más adelante en la simulación vamos a ver un caso que es estacionario, por lo que este término, ¿cierto? El de t, la variación de t,
es igual a, no es igual a cero, sino que se simplifica. Si es estático, entonces esta ecuación, bueno, lo que está acá, queda como rho v igual 0. Y hay un otro caso que es particular, es qué pasa si es incompresible. Y la definición de incompresible igual lo vimos al principio, que era con el número de Mach. Y cuando es incompresible decimos que la densidad es constante, por lo tanto lo único que nos queda de esta ecuación es la densidad por el vector velocidad igual a 0. Y esto de hecho es una forma mucho más relajada de trabajar la ecuación, y lo que nos queda es simplemente du a dx más dv a di más dw a z igual a 0. Y de esa forma uno trabaja de hecho las ecuaciones, o la ecuación de continuidad, si estuviéramos trabajando con un problema estático. Ahora, en el primer tutorial vamos a trabajar con un caso incompresible estático, por lo cual las ecuaciones que va a resolver, o una de las ecuaciones que va a resolver el software ANSYS es esta que está en rojo. Con eso me despido del primer video y nos vemos en el siguiente, que sería la conservación del momento. Saludos.